la palabra dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué hace para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hasta ahí nomás vamos a quedar. Este último versículo que he leído, que dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y cuando leí esta historia, yo dije, y es cierto, ¿no? ¿Cómo Dios puede comparar de pronto la salvación de una persona que tiene muchos bienes, que tiene economías privilegiadas, a pasar por el huequito de una aguja, un camello? Es imposible, ¿verdad? A la vista, a la conciencia de uno, se da cuenta de que es imposible. Entonces yo, orando y queriendo indagar, ¿cómo es posible, Señor, esto? La palabra misma lo dice: lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo le es posible. Muy bien, me pareció excelente, ¿no?, la palabra, pero quise verificarlo y quise corroborarlo. Y hay una historia ahí nomás cerquita donde podemos ver que efectivamente esta palabra se hace realidad. Y vamos ahí nomás al capítulo 19, que dice: Jesús y Zaqueo. Ahí nomás está cerquita. Y vamos a estudiar realmente esta palabra, Jesús y Zaqueo, que dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y esta historia de Zaqueo y Jesús corrobora, certifica realmente que la palabra de Dios es efectiva. Lo que dice es imposible para el hombre, se hizo posible para Dios. Porque Zaqueo, a pesar de que era un publicano, y un publicano es un cobrador de impuestos, era un hombre muy rico, era un judío que pasó de habitar con sus hermanos tranquilamente, pasó a ser parte del grupo de los romanos, porque le interesaba el dinero. Y no solo le interesaba el dinero, sino que dice que él era jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces, jefe de los recaudadores de impuestos significaba que era un hombre de mucho dinero. No por bien habido, sino por todo lo contrario, mal habido, puesto que él, supongamos que un comerciante llevaba su mercadería para entrar al pueblo de Israel, él se paraba en la puerta y le decía: paga tus impuestos. Y si el gobierno romano le decía: tiene que pagar 20, pongamos 20 soles, él les pedía 50. Y esos 30, Zaqueo se los metía al bolsillo. Y esa era la forma de trabajar de Zaqueo. Por eso se hizo muy rico.
pero no de la buena manera, la buena forma, ¿verdad? Entonces esto llevó a que el pueblo de Israel, sus hermanos judíos, se aislaran de él, lo repudiaran, lo trataron como un traidor. ¿Por qué era un traidor para ellos? A ellos mismos les robaba, a sus propios hermanos, a su propia sangre, a su propia gente. Les robaba ese dinero y le entregaba al pueblo romano el impuesto que le correspondía. Sin embargo, Zaqueo, ya que era repudiado por sus hermanos, quería acomodarse ahí en el pueblo de los romanos a ver si encajaba con ellos. Pero el pueblo romano tampoco lo albergaba, solo recibían de él el dinero, pero tampoco lo recibían como parte de ellos. Entonces Zaqueo se sintió alguna vez, yo me imagino, ni con uno ni con el otro, un hombre con mucho dinero, pero con un corazón totalmente vacío, ¿verdad? Quería ser aceptado en la sociedad, pero no se podía por la mala obra que él hacía. Entonces escuchó, dice, en alguna oportunidad que pasaba Jesucristo por ahí, que venían en una caravana con mucha gente detrás de ellos. Y esta fuera la oportunidad de Zaqueo de llenar el vacío que buscaba. Y Zaqueo se enteró, dice, como era pequeñito de estatura y la gente era demasiada, no lo dejaba llegar, no podía verlo a Jesús. Pero ya él tenía en su corazón esas ganas de ese encuentro con Dios, con Jesús. Entonces hizo todo lo posible por alcanzar la vista de Jesús. Y dice que él corrió a este árbol sicómoro, que es un árbol de hojas anchas, donde uno se puede subir e incluso se puede echar, ¿no? Porque las ramas son bien anchas. Y Zaqueo subió, corrió y subió al árbol y esperó que pasara por ahí Jesús. Y cuenta la historia que Jesús pasó y mucha era la multitud. Pero Zaqueo, como subió, podía mirarlo y llegó a mirar a Jesús. Y lo más lindo de todo esto es cuando dice la palabra que Jesús miró a él. Lo miró y él estaba allí arriba. Y Jesús, ¿qué le dijo? Zaqueo, baja. Zaqueo, baja. Hoy día me es necesario estar contigo en tu casa. Me es necesario estar contigo en tu casa. Y Zaqueo bajó, dice, y bajó corriendo y gozoso al encuentro de Jesús. Y fueron a la casa de Zaqueo, y como dice la historia, Zaqueo, después de haber cenado, ¿no?, sacó de su dinero, entregó la mitad de lo que tenían los pobres. ¿Quién puede dar la mitad de lo que tienen los pobres? Qué difícil se nos hace, ¿no? Y aparte dice, si le he robado a alguien, por supuesto que le había robado a todos del pueblo, dice, le devuelvo 4 veces lo que le ha robado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una enseñanza preciosa. Uno, después de haber leído el joven rico, que para lo que el hombre era imposible de alcanzar, para Dios se le hizo posible. Y aquí vemos el ejemplo mejor dictado de este hombre rico que era Zaqueo, que a pesar de la actitud que tuvo de robar, de la actitud de irse con el pueblo romano para su conveniencia, obtuvo el perdón y la gracia de Dios, obtuvo la presencia del mismo Jesucristo en su hogar, en su casa. Y una palabra importante que, según las versiones que he podido leer de esto, se repite la palabra que Jesús le dijo: me es necesario que yo pose en tu casa. Nosotros de aquí sabemos que hemos tenido la oportunidad de recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y ha sido un gozo muy grande. Si yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, me hace alusivo esta palabra cuando Zaqueo dice, corrió y de pronto, y era gozoso. Yo cuando me convertí al Señor, me pasó lo mismo. Yo me desesperaba como una niña para ir a la iglesia corriendo, y el gozo era grande en mi corazón. Y yo trabajaba y, como toda una bebé espiritual, iba y sentía que le debía tanto al Señor, que le debía tanto a Dios por lo que había hecho en mi vida, que entregaba mi sueldo completo. Cómo comía después ya ni me acuerdo, pero iba y cobraba y le daba todo así a Dios. Lo que hacía el hombre ya no me importaba con mi dinero. Era mi amor y mi gratitud. Pero había un error en mí, que yo pensé que como le debía tanto a Dios,
Pensaba que era lo material, que era poder pagarle a Dios. Y no es así. No hay nada, absolutamente nada en nosotros que podamos hacer para recibir la gracia de Dios. No hay dinero, no hay una buena conducta, incluso, que sea suficiente para nosotros poder agradar a Dios. Es por su bendita misericordia que nosotros estamos aquí, es por su bendita misericordia que tenemos vida después de la muerte. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos hacen ese esfuerzo de venir aquí? Porque hay un propósito más allá. No lo vemos, no lo sentimos. Yo no vi a Jesús cuando me convertí. Yo no lo vi, a mí no se me presentó nada espectacular, nada. Pero hubo una transformación en mi vida. Y eso hizo que yo viera. Con el paso de los años me di cuenta ya cómo es el orden real, ¿no? A Dios hay que darle su ofrenda, a la iglesia, los diezmos cumplir, ser serviciales, ser hospedadores, ¿no? Ser ayudadores. Pero es parte del proceso que nosotros debemos pasar como crecimiento de un cristiano. Yo no puedo hacer nada para conseguir la misericordia de Dios. Y la acción que tuvo Zaqueo fue la misma. Él cuando entregó el dinero, cuando dio a los pobres, no fue por ganarse la salvación. Fue la consecuencia de que Jesús había llegado a su casa y había posado en la salvación. Y aquí todos tenemos salvación, ¿verdad? Todos lo creemos. Todos sabemos que nuestro nombre, nuestro apellido está sentado y escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Amén. Pero hay algo que vivimos día a día. Los problemas no se nos han acabado, los problemas no se nos han ido, las angustias no se nos han ido. Sin embargo, en este libro Jesús nos dice: hoy paso por ahí y quiero posar en tu casa, quiero posar en tu corazón y quiero restaurar lo que tienes, lo que te hace falta, lo que no tienes, lo que es necesario tener. Un cambio de vida, una transformación del carácter, una nueva esperanza en el Señor. Amén. Entonces Zaqueo dice que él dio todo, fue una nueva criatura en Cristo Jesús y su vida cambió extraordinariamente. Zaqueo nunca imaginó que la llenura del vacío que tenía en su corazón iba a ser tanto, y que no era ni el dinero ni lo que había buscado anteriormente, sino que era realmente Jesús. Y una de las formas particulares que tiene este versículo es que podemos ver a un Jesús amigo, a un Jesús diferente, no un Jesús como Dios, no un Jesús como un rabí, sino un Jesús como un amigo. Porque ¿quién que no te conoce y por primera vez te ve por ahí y te llama por tu nombre? Porque Jesús lo llamó por su nombre. Jesús ya lo conocía y Jesús nos conoce a todos nosotros. Jesús sabe qué es lo que tenemos en el corazón. Y Él te llama por tu nombre, Pepito, Pedrito. A todos nos llama por nuestros nombres y tiene la particularidad de decirte como un amigo: ven, hoy quiero estar contigo, me es necesario, porque aún con la salvación nos es necesario tener esa comunión y esa amistad con el Señor. En este sentido, hermanos, podemos ver que la gracia y la misericordia de Dios es para siempre. Y que todo lo que nosotros hagamos por obtenerla no alcanza, no es necesario. No es necesario. Dios nos ama tal y como somos, pecadores, nos ama así, con todos nuestros errores. Solo falta la disposición de nosotros. Tal vez en algún momento de tu vida estás pasando por momentos difíciles, por crisis emocionales, estás pasando por pruebas. Particularmente la estoy pasando. Y me he sentido tan mal, me he sentido tan abatida, que la palabra de Dios tiene todo el poder para hacernos revivir y hacernos sentir de que sí podemos en el Señor, de tocarnos de su mano, que no podemos desmayar,
no podemos desmayar. Y que aunque nos duelen las pruebas, sabemos de que todas las cosas nos ayudan para bien. Estoy pasando yo por una etapa muy difícil emocional. Tuve la oportunidad de conocer a Dios como el Dios mismo, como hacedor de todas las cosas, con el que pude yo cambiar mi vida y ver toda la naturaleza hermosa que Él ha hecho para mí, y lo conozco como Dios, lo conozco como Padre, como el Padre proveedor, quien da el alimento y provee la casa, quien nos da el trabajo para nosotros llevar el alimento a nuestros hijos. Pero había una etapa en mi vida en la cual no he conocido a Jesucristo, y es una etapa como amigo, que todos no podemos aún decir que hemos alcanzado esa etapa. Es muy diferente la etapa de Jesús como amigo, porque nosotros lo tratamos como Dios, y sí, como nuestro Salvador, pero como amigo muy poco lo conocemos. Particularmente yo no lo había conocido como amigo. Yo pensaba que ya lo conocía y pensaba que las experiencias que había pasado en bien, y mi salvación bien, ¿no? y mi vida cristiana bien, no. Y estoy pasando un momento donde Dios me ha dicho: yo quiero ser tu amigo. Así como a Zaqueo no le dijo formalidades, no le dijo religiosidades, le dijo: Zaqueo, ven, baja, hoy quiero comer contigo, ven, vamos a tu casa. Y esa es la forma en la que me falta conocer a Jesús, como un amigo. Y yo los invito también a ustedes que busquen esa forma de conocer a Jesús como amigo, donde le puedan contar todas sus penas, donde le puedan contar todas sus alegrías, de repente todos sus logros, todos sus fracasos. Y en Él van a encontrar esa compañía perfecta para nosotros seguir adelante. Amén. Amén. Entonces no pierdan la oportunidad de que si Dios vuelve a pasar por sus casas, decirle: Señor, me es necesario. Y esa casa que es su corazón: Señor, me es necesario que poses en mí otra vez. Quiero ser tu amiga, quiero ser tu amigo. Quiero que me ayudes en esto, quiero que me ayudes en esta necesidad, quiero que me ayudes en este problema. Dios no te va a juzgar por lo que hiciste, por lo que eres. Si hay un arrepentimiento genuino en nosotros, Dios no nos va a hacer de lado, Él va a estar allí, ahí presto. A Él no le importó lo que hacía Zaqueo. Jesús no le dijo: Zaqueo, tienes que devolver tanto para yo darte la salvación. Él vio tan solo el arrepentimiento de Zaqueo con la acción, que inmediatamente le dijo: ha venido la salvación a esta casa. Dios no te pide nada, Dios no te pide nada, porque nada de lo que tú le puedas dar a Dios va a ser suficiente. Pero hazte amigo de Dios. Corre cuando Dios te llama, cuando te invite a cenar con Él. Corre y llena ese rostro de gozo, y llena ese rostro de gozo. No pierdas la oportunidad de que cuando Jesús te diga: me es necesario, tengas que estar con Él. Porque algo bueno, de hecho, vamos a recibir de Él. Yo ahorita estoy pasando, como les digo, por esa prueba. Aún no lo veo, aún no veo el final, pero sé que algo bueno va a venir para mí. Y he decidido decirle: Señor, yo no puedo, todo se salió de mis manos. Yo definitivamente pensaba ir por acá, y Dios me desbarató así, de la noche a la mañana, todas las cosas que yo pensé que con mis fuerzas podía hacer, y las desbarató, y me dolió como no tienen idea, y aún lo estoy superando. Pero he decidido decir y darme cuenta de que con Dios todo lo puedo, y que sin Dios nada de lo que haga, por lo menos es duradero. Todo pasa. Y he decidido en esta mañana, y con esta enseñanza que el Señor me dio, ser amiga de Dios. Seamos amigos de Dios, seamos amigos de Jesucristo, y dejemos de que Él pose en nuestra casa, en nuestro corazón, cada día. Amén. 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 Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle eso efectivamente, que esta palabra nos ayude para que
cuando tengamos la oportunidad de que Jesucristo, como les digo, nuevamente toque la puerta de nuestro corazón y queramos ver y experimentar a Jesucristo como en otra faceta, como el amigo, nosotros podamos reconocerlo y bajarnos del árbol, ¿no? Y correr al encuentro de él. Amén.